Hoy vamos a hablar de qué ha podido pasar en el cielo, qué ha pasado en los planetas, qué se ha estado moviendo para que se desate esta pandemia que tiene un origen en China y que viene de un coronavirus, ¿sí? O sea, es un virus que se está extendiendo en estos momentos, a fecha 3 de febrero de 2020, se está extendiendo por Asia. En Europa tenemos casos y en América también hay algunos casos ya diagnosticados. Así que, ¿qué ha podido pasar en el cielo? Esto es muy interesante, es muy interesante predecir, desde luego, y también es muy interesante, como no alcanzamos a ver al mundo completo porque es imposible analizar todos los países, aquellas cosas que se nos han escapado, como es el caso del coronavirus. Yo no supe ver la pandemia, entre otras cosas porque no analizo China. Cuando analizo las cartas del año nunca incluyo China porque no está entre los países en los que tengo alumnos y visionados, ¿sí? Vale, vamos allá. Por cierto, me llamo Consuelo Inchortieta, tengo una escuela de astrología, es una escuela de astrología de base tradicional, que damos clase a todos los niveles y a todo el mundo. Damos clases en línea. Bueno, vamos a lo que vamos, vamos a hablar del coronavirus. Bueno, vamos allá. Lo primero que analizamos siempre cuando estamos analizando un año en concreto a nivel mundial es la carta del cero de Aries. Puntualización. Muchos astrólogos utilizan la carta del país, la de fundación del país. Yo con esto tengo discrepancias en el sentido de que me cuesta mucho utilizar la fundación del país, puesto que antes de que ese país naciera con esa constitución, había algo previamente, ¿sí? Entonces, no digo que esté mal usar la carta de la fundación del país, solo digo que de momento yo no me siento cómoda. Entonces yo siempre trabajo con el cero de Aries y luego los eclipses. Y en un momento dado también lunaciones para ir acotando los periodos. ¿Sí? Vale, esto es la carta de Pekín en el cero de Aries de 2019. Siempre para nosotros el año comienza cuando el Sol entra en Aries, que suele ser entre el 20 y 21 de marzo. Por tanto, cada año empieza el 20-21 de marzo y terminará el 20-21 de marzo del año siguiente. Bien, aquí podíamos ver en la carta del cero de Aries, podíamos ver cómo el ascendente para Pekín, ¿sí? Está en Piscis, ¿sí? Tenemos a Mercurio muy cerquita, Mercurio-Neptuno muy cerquita del ascendente y tenemos el Sol en casa 1 exaltado. En la astrología mundial, la casa 1 es el pueblo, ¿sí? Entonces observaremos cómo está la casa 1 para observar el estado de la gente anímicamente, psicológicamente e incluso en cuanto a salud. Fíjate cómo tenemos como regente del ascendente a Júpiter, ¿sí? Porque a Piscis para la astrología tradicional lo rige Júpiter, ¿sí? Y esto tiene un motivo que explico siempre en mis primeras clases de cuando estoy explicando cómo analizar una carta. Ahora mismo no estamos ahí, entonces simplemente Júpiter rige Piscis, ¿sí? Y rige Sagitario. Vale, bien, tenemos a Júpiter en casa 9, muy pegadito ya, tocando casa 10. Júpiter es el pueblo, por tanto, uno de los planetas que nos hablan del pueblo, ¿sí? Como regente de casa 1 que es. Vale. Fíjate cómo en la astrología mundial la población es la casa 1 y su regente. El nodo sur son las enfermedades víricas, súper importante. Esto no me lo he inventado yo, esto nos lo traemos de astrología védica, ¿sí? Lo llevan practicando en la India muchísimos años. En Europa se introduce alrededor de entre el siglo VIII, ¿sí? Siglo VIII y XI, tenemos constancia de la introducción de los nodos por parte de los árabes en Europa.
en España, bueno, en España, no en español, en latín, tenemos un texto de el astrólogo Al-Biruni que habla de los nodos y de cómo los podríamos leer, ¿sí? El nodo sur como algo que elimina, el nodo norte como algo que amplifica. En este caso, aparte de eliminar, sabemos que el nodo sur solo es enfermedades víricas, ¿sí? Te hago todo la explicación de dónde viene porque sé que esto es bastante novedoso, esta manera de explicarla. Vale, Piscis, el ascendente para Pekín, Piscis, está vinculado a industrias químicas, sanidad y medicina, hospitales y lugares retirados, ¿sí? Insistía sobre el nodo sur y su vinculación a las enfermedades víricas, porque fíjate cómo el eclipse del 26 de diciembre de 2019, que fue un eclipse de Sol, teníamos a Júpiter conjunción a nodo sur, ¿sí? Yo cuando hablé de este eclipse, claro, lo levanté para Europa y sobre todo yo hablaba de problemas de dinero, ¿sí? Porque Júpiter, en general, en genérico, es el dinero. Porque Júpiter es un planeta de abundancia. Si Júpiter está sobre un punto nodo sur que elimina, es la abundancia, el dinero, ¿sí? Tiene problemas. Entonces, cuando di mi clase gratuita sobre cómo se presentaba el año, hablé de problemas económicos. Pero una vez visto lo visto, podemos añadir que para la zona, sobre todo con origen en Asia, que era donde Júpiter regía al pueblo, ¿sí? El pueblo, conjunción con nodo sur y enfermedades víricas, se origina esta pandemia, ¿sí? Entonces, este es el eclipse levantado para la zona cero. No me vas a oír nunca a ser... yo no soy astróloga de apocalíptica, no me parece bien, no creo que sea necesario y además es que no es verdad. Entonces, lo que sí que me gusta es explicar qué ha pasado en el cielo, ¿sí? Incluso qué cosas en su momento no vimos. Una vez pasado el periodo es muy interesante analizar también qué cosas sí, esto sí que lo vi, aquí he acertado y esto no lo supe ver. Pues es muy interesante también como astrólogos y como estudiantes repasar esto. Entonces, el 0 de Aries para Madrid, ¿sí? Tiene a Júpiter en 2 como corregente de la segunda parte de 1. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? En mi opinión, va a estar más afectado Europa que América, ¿sí? Más afectado simplemente va a haber más casos, ¿sí? Va a haber más casos de infecciones en Europa que en América. ¿Por qué? Porque para Europa, Júpiter rige parte de 1. ¿Te acuerdas que decíamos que la 1, todo lo que tengamos en 1, ¿no? Nos habla del pueblo? Obviamente, puesto que en Asia es primer regente de 1, es mucho más potente para Asia, ¿sí? Que para Europa. ¿Se entiende, verdad? Lo que quiero trasladar. Fíjate como para Londres también Júpiter rige una parte de 1. Para París, no he levantado todas las cartas de todos los países, pero Júpiter también rige una parte de 1. Grecia, Júpiter rige absolutamente 1. Y luego llegamos a América, Estados Unidos. Fíjate como Júpiter no rige nada de 1. ¿Sí? Aunque dispone de Mercurio en 7. Argentina. Estamos en las mismas. Júpiter no rige nada de 1. Para Lima, cuando hablo de Lima, obviamente me refiero a Perú. ¿Sí? Se levanta siempre la carta para la capital del país. El mismo caso, no rige nada de 1. Para México, lo mismo. Uruguay, exactamente lo mismo. Es decir, en América, Júpiter no está rigiendo nada de 1. Y ahora
me traigo la lunación de finales de febrero. La lunación es el 23 de febrero de 2020. Fíjate cómo Marte de la lunación, esta es la carta de la lunación. A ver, que mis flechas, perdón. Esta es la carta de la lunación, ¿sí? Esta donde estoy marcando. El Marte de la lunación cae en el grado 4 de Capricornio, que es exactamente el mismo grado en el que tuvo lugar el eclipse del 26 de diciembre, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que en el mes, lo que es la lunación del 23 de febrero a finales de marzo, ¿sí? Es probable, yo entiendo, que es el mes en el que vamos a tener, digamos, más noticias de una expansión del virus y una, digamos, que el brote va a ser el momento en el que el brote va a ser más virulento, ¿sí? El mes que va de finales de febrero a finales de marzo. Esa lunación, esa luna nueva. ¿Por qué? Porque Marte en Capricornio está exaltado, ¿sí? Porque Marte cae justo sobre el punto del eclipse, ¿sí? Que hemos visto que es lo que nos está dando problemas, de donde viene en estos momentos la preocupación, etcétera, ¿sí? Por tanto, el hecho de que Marte caiga justo aquí está estimulando el punto del eclipse, porque un eclipse queda activo desde el momento en el que se produce hasta que se produce el eclipse siguiente, ¿sí? Entonces, sabes que los eclipses son cada 6 meses. Este eclipse, el eclipse del 26 de diciembre de 2019, tiene 6 meses de actividad. En el momento en el que otro planeta se pone sobre el punto del eclipse, ¿sí? Eso se estimula. Marte no es un planeta fácil. Marte en Capricornio está exaltado. Por tanto, dará noticias de hechos virulentos relacionados con esto. Yo entiendo que, como además Marte son las fiebres, Marte inflama todo lo que toca. Cuando algo se inflama, se eleva de alguna forma, ¿no? Es algo que es relevante. Por tanto, yo entiendo que se va a producir un pico en ese mes. Con esto, simplemente trato de dar la explicación astrológica, ¿cierto? No creo que vaya más allá de el periodo de actividad del virus. Van a ser durante estos 6 meses y el momento, como te digo, más relevante es ese mes del 23 de febrero al veintitantos de marzo, ¿sí? Al final, a fin de cuentas, sabíamos que iba a ser un año complicado, porque es el último año del periodo de tierra. Sabíamos que se iban a mover muchas cosas por haber tanta carga en Capricornio. Siempre cuando hay muchos planetas en los signos cardinales, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, son los que nos dan los giros del guión, ¿vale? Este año teníamos mucha carga en los signos cardinales, en Capricornio sobre todo, por tanto, sabíamos que iba a ser un año potente. Pues lo primero, trasladar un mensaje de esperanza. Nada se acaba. Continuaremos aquí, continuaremos trabajando, continuaremos tratando de mejorar, ¿sí? Sabíamos que iba a ser un año complicado. Sobre todo, tratar que no nos paralice el miedo, que no nos paralice Saturno, ¿sí? Porque no nos va a llevar además a ningún sitio. Como el año tenía este Mercurio conjunción Neptuno, Neptuno es lo que nos une a todas, es como una especie de red, ¿sí? Neptuno es como una especie de red que nos une. Entonces, digamos que este año nos lleva a ser como muy conscientes de que no es tanto lo que nos separa, ¿sí? Que estamos mucho más unidos en un momento dado y que estamos todos como mucho más interconectados de lo que nos pensamos. Y no me refiero a la red ni a internet, sino me refiero a interconectados a otro nivel. ¿De acuerdo? Bueno, si te ha gustado,
Te puedes suscribir al canal para no perderte nada y darle a la campanita, sobre todo porque si le das a la campanita, YouTube te avisa cuando publico vídeo. Y mi intención este año es ir subiendo vídeos de manera regular, ¿sí? Tengo una escuela de astrología que se llama Hora Prima Astróloga, que la puedes encontrar en la red. Y si no te apetece pasarte por la escuela, aquí en YouTube me tienes cuando quieras.